Bienvenidos y bienvenidas a FP Virtual. Siglo XXI, es decir, más de 2000 años donde las personas LGBT han sido discriminadas solo por ser algo distintas a lo que la sociedad piensa que es supuestamente normal. La ONU, o la Organización de Naciones Unidas, realizó una resolución de 2011 donde explica que los derechos LGBT son derechos humanos, que no hay que discriminar de ninguna manera a nadie. Dicha resolución fue firmada al principio por 96 países pertenecientes a la ONU y luego se unieron 3 miembros más. Sin embargo, hay una declaración de 2008 de países también pertenecientes a la ONU que firmaron dicha declaración alegando que despenalizar la homosexualidad daría paso a la normalización de actos deplorables tales como la pedofilia, algo extremadamente loco. Esto fue firmado al principio por 57 países miembros de la ONU. Ahora son 54, pero siguen siendo una cantidad bastante grande. En la descripción del video les dejo los links de la declaración y de la resolución. Hoy veremos en qué países ser homosexual es un delito que conlleve a la cárcel e inclusive a veces a la pena de muerte. Empezaré con mi continente América, porque a veces creemos que estamos en un continente que a pesar de las altas y bajas no tiene problema en que la persona de al lado sea diferente, pero no es así. Muchos países de América tienen leyes discriminatorias con las personas LGBT en general. Empezamos con Santa Lucía. Este país dice que cualquiera que cometa un acto de conducta indecente puede tener una condena de 10 años de cárcel. Esto sin incluir a las parejas heterosexuales que hagan algo indecente en privado. También aplican la ley contra la sodomía. Esto afecta solo a las parejas de hombres, pues la de las mujeres son siempre legales. Continuamos con San Vicente y las Granadinas. La ley indica que cualquiera que haga en público o privado o incite a alguien a tener un acto de conducta indecente con cualquier persona de su mismo sexo biológico es penado con 5 años de cárcel. Y finalmente Granada. En este país la condena es por tener sexo anal, pues es considerada una ofensa. Al no especificar con qué se realizará el sexo anal, se toma en cuenta solo cuando es el pene el que es introducido al ano. Por ende, no podría ser penada una mujer homosexual. La pena es de 10 años en adelante. Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Granada son los 3 países que realmente cumplen su ley anti-homosexualidad. Pero en realidad no son los únicos. Hay otros países que también prohíben la homosexualidad, tales como Guyana, Trinidad y Tobago, San Cristóbal y Nieves, Jamaica, Dominica, Barbados y Antigua y Barbuda. Y para finalizar con la primera parte de este video, terminamos con el continente Oceanía. Un continente totalmente insular que cuenta con 7 países que es ilegal ser homosexual, aunque como en América hay 5 países que hacen caso omiso a esta ley. Y empezando con el primer país que sí cumple literalmente su ley, Islas Salomón. Tener sexo anal es penado por la ley. Te puede llevar hasta 7 años de cárcel. Por actos indecentes, inclusive en privado, te pueden llevar hasta 5 años de cárcel. El segundo y último país donde no le hacen caso omiso a la ley es Kiribati. En esta ocasión nuevamente vemos que es ilegal ser gay pero no lesbiana. Sin embargo, esto no quita que ambos sean víctimas de violencia y discriminación por parte de la sociedad. Total, no hay ley que les defienda. La ley prohíbe nuevamente el sexo anal, sea el que lo hace o el que lo permite hacer, sea con personas o animales, pueden llevarte hasta 14 años de cárcel. Sin embargo, hay una ley que protege al trabajador de la discriminación por orientación sexual. Esos 2 únicos países son los que hacen caso literal a la ley, mientras que Papúa Nueva Guinea, Islas Cook, Samoa, Tonga y Tuvalu hacen caso omiso, y esperemos que pronto despenalicen la homosexualidad. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado o por lo menos que se hayan informado un poco más acerca de la situación LGBT en el mundo. Esto es apenas un pedacito de toda la información que hay. Pueden agrandar la información por internet. Denle me gusta si les gustó, compártanlo para que más personas se informen. Suscríbanse y hasta la próxima. Bye.